Mateo capítulo 6, verso 24. Sí, vamos a tomar este texto como base para la enseñanza de hoy, ¿sí? Tiempos de crisis, cómo confrontarlos es el tema. Dice la palabra del Señor con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el Señor quien está hablando a los judíos, ¿sí? Está hablando allí y están sus discípulos presentes. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se pegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice la versión Reina Valera, y la versión textual dice, no podéis servir a Dios y a Mamón, que identifica al Dios de las riquezas. Sí, en realidad Jesús se está refiriendo a este Dios. Ahora bien, según los economistas de este país, yo vengo haciendo un seguimiento, ¿no?, de los informes económicos que ellos vienen dando. Han pronosticado para este mes que comienza un aumento aún mayor de la cesta básica, ¿sí? Un aumento de todas las cosas. Ya vemos que gradualmente han ido aumentando las cosas, ¿sí? Y mucha gente pues se está quejando. Aún más de lo que hemos vivido en estos meses que han estado transcurriendo, ¿sí? Este aumento trae como consecuencia una crisis económica en la vida de muchas familias y en la vida de muchas personas. Y no solamente que trae una consecuencia una crisis económica, sino que también trae todo lo que significa esto, ¿sí? Más desempleo, más necesidad en todas las áreas de la vida cotidiana. Y a su vez, esto trae como consecuencia angustia en muchas personas, trae desesperación en muchas personas, ha causado estrés en la vida de muchas personas y desesperanza en muchas familias de esta nación, ¿sí? Y esta desesperanza y todo esto ha venido sobre todo en la vida de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Pero es interesante que hay cristianos que están sufriendo de lo mismo, padeciendo de todas estas mismas consecuencias, y ya vamos a ver el por qué. Viven muchos cristianos angustiados al enterarse de todos estos aumentos y de esta crisis económica que se está viviendo, viven con estrés, en fin, un montón de cosas, ¿sí? Ahora, lo cierto es algo, hermano. Lo cierto es que esta crisis económica no la estamos viviendo simplemente nosotros, acá en esta nación, ¿verdad que sí? Sino que esta crisis económica se está viviendo a nivel mundial. A nivel mundial se vive una crisis económica. Mire cómo está Venezuela, mi país natal, una situación bastante terrible, donde en estos días me llamaron desde Venezuela para pedirme si podía enviar pañales, imagínense, no hay ni pañales, y me llamaron pidiendo, porque viene una criatura en camino, y me dijeron que si podía hacer el favor de enviar algunos pañales. Tengo que ir a averiguar cuáles son los trámites que hay que hacer para enviarlos. A ver, imagínense.
Y así como está Venezuela, así también hay otros países. En fin, la crisis económica que estamos nosotros padeciendo acá también, en Argentina, se ve en el mundo entero, ¿sí? Y hay quienes la sufren de una manera y otras la están sufriendo de otra manera. Y hay algo interesante en esto y bastante desconsolador y triste, hermano. Yo estuve investigando, como vengo haciendo, como dije, un seguimiento, y he estado investigando algunas cosas y me he interesado en mantenerme informado cuál es la consecuencia que ha traído esto, aparte de la que ya estamos viviendo. ¿Qué otras consecuencias ha causado esto? Y esto ha causado como consecuencia en todas las áreas económicas del ser humano a nivel mundial, que muchas personas hayan tomado la decisión de quitarse la vida. Quitarse la vida. Cuando se ven que la situación económica los ha llevado a la quiebra, toman la mala decisión de atentar contra su vida, creyendo que esa es la solución al problema. Pero hay una razón, hay un porqué, y de eso quiero hablar hoy, ¿sí? Como dije, la situación económica está afectando la vida de todo el mundo, a nivel mundial, creyentes y no creyentes, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, cada año, según las estadísticas que ellos tienen, cada año se suicida casi 1 millón de personas por año. Imagínense, de ese 1 millón de personas, todas, sin excepción alguna, se van de esta vida, de este mundo, a un lugar de tormento por tomar una mala decisión. Casi 1 millón de personas se suicidan a nivel mundial anualmente, lo que supone una tasa de mortalidad global de 16 personas por cada 100.000. Y ellos, según sus estadísticas, dice que sucede una muerte voluntaria o una muerte por causa de suicidio cada 40 segundos. O sea que cada 40 segundos muere una persona, según las estadísticas de la OMC o la Organización Mundial de la Salud. Se estima a nivel mundial que el suicidio supuso el 1,8% de la carga global, y ellos mismos han pronosticado que para el 2020 esto va a llegar a un 2,4%, o sea que se va a multiplicar. En vez de ir decreciendo, va a ir aumentando o creciendo la tasa de mortalidad por suicidio. Y lo interesante de esto, que una, no es la única, pero una de las principales causas de suicidio, según análisis hecho, ha sido precisamente el problema socioeconómico que está afectando al mundo entero. Es una de las principales causas. Otros mueren porque los deja el marido, los deja las mujeres, los deja el novio, los deja la novia, en fin. Pero una de las principales causas de suicidio, de que 1 millón de personas mueran anualmente, o que cada 40 segundos una persona se quite la vida, es el problema de la crisis económica que se está viviendo a nivel mundial. Según la ONU,
existe un poco más de 7 millones de personas sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Según el estudio que ellos han hecho, ellos declaran que es muy difícil calcular con exactitud cuántos habitantes hay sobre la faz de la tierra, y en sus cálculos ellos dicen que hay un poco más de 7 millones de personas, 7 mil millones de personas, 7 mil millones de personas sobre la faz de la tierra. Bien, de estos 7 mil millones de personas, dice acá, el mundo entero ha entrado en una crisis que ha llenado de temor y de inseguridad a estos 7 mil millones de personas sobre la faz de la tierra. Estos 7 mil millones de personas han entrado en temor y en inseguridad. Y lo que los ha motivado, más allá de lo que estamos viviendo en cuanto a inseguridad, delincuencia y todo esto, lo que ha generado ese temor y esa gran inseguridad en la vida de muchas personas es la situación económica, la crisis económica que se está viviendo. Y el Señor Jesucristo señaló algo interesante sobre esto. Jesús dijo que los hombres desfallecerían de terror en sus corazones, del miedo, de la inseguridad, cuando vieran las cosas que sucedieran en las generaciones de los últimos tiempos. Y estamos viviendo en la última generación, no cabe duda, que esta es la última generación. Vamos a Lucas 21, 26. ¿Sí? Lucas 21, 26, para corroborar esta información. Lucas capítulo 21, verso 26. Jesús dijo lo siguiente: desfalleciendo, ¿quiénes? Los hombres, hablando en general, hombres implica también las mujeres, por el miedo y la expectación de lo que vendrá sobre la tierra habitada, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. ¿Sí? Haciendo referencia a todo esto que se está viviendo en estos últimos tiempos. Dice que el corazón de los hombres desfallecerá de temor y de inseguridad. Pero la intención de la enseñanza de hoy es que nosotros no entremos en el terreno de la inseguridad, ni tampoco desfallezcamos a pesar de todo, ni que nuestro corazón se llene de temor, porque hay una salida para la iglesia en Cristo Jesús. Amén. A toda esta situación. Ahora bien, de estos 7 mil millones de personas a nivel mundial, según las estadísticas, 2.200 millones de personas son cristianos. Son cristianos. Estos 2.200 millones de personas que se han declarado cristianos no sabrán cómo afrontar este tsunami económico que se está incrementando y que va a arrasar el mundo entero. Vuelvo a repetir, esta gran cantidad de millones de hombres y mujeres que se han declarado y han hecho declaración de ser cristianos, a medida que este tsunami económico se vaya incrementando, esto no tiene retorno atrás, hermano. Esto tiene un porqué.
esta situación económica que se está viviendo es mentira, es falso, que va a retroceder. Esto va incrementando más y más. Es necesario para que el panorama y la plataforma del anticristo se vaya cada día preparando más. Porque recuerde que el anticristo, cuando aparece después que la iglesia se va, trae solución económica a nivel mundial. Entonces esto indica entonces, nos dice a nosotros que la situación económica día a día se va incrementando, ¿sí? Más y más. Es necesario que todo esto esté aconteciendo. Pero también es necesario que nosotros, a pesar de la situación, nuestro corazón no desfallezca y no permitirnos que nuestro corazón se llene de temor o de miedo por las cosas que se están viviendo. Bien, la respuesta ahora, ¿quiénes serán los que no podrán soportar esta prueba? Es la pregunta. ¿Quiénes son estos cristianos, millones de cristianos, que no podrán soportar esta prueba, hermano? Vámonos al libro de Mateo, capítulo 7, verso 24. Y después vamos a volver al texto central, al texto base, para ir desglosándolo poco a poco. Mateo capítulo 7, verso 24, Jesús ya finalizando el sermón del monte, bastante amplio este sermón que comienza ya en el capítulo 5, Jesús hace una aclaración acá. Esto es para todos nosotros, ¿sí? Para todos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica o las pone por obra en su vida, no basta simplemente con oír la palabra del Señor, no basta simplemente con aprender la palabra, sino que basta con ponerla en práctica en nuestras vidas. Jesús mismo dice, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y todos sabemos que la roca es Cristo Jesús. Y oiga qué acontece con esta casa. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa. Pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús. Todo lo contrario al que oye la palabra y no las hace. Vinieron las mismas tormentas, vinieron las mismas lluvias, pero no pudo soportarse, no pudo soportar todas estas vicisitudes, sino que la misma Biblia dice que como edificó sobre la arena, cayó. Nótese lo interesante que es, amados hermanos, y lo necesario, que es el simple hecho de que usted y yo prestemos atención a la palabra y la pongamos por obra. Entonces, la respuesta a la pregunta anterior, ¿quiénes son los que van a poder prevalecer y permanecer en pie cuando este tsunami de crisis económica empiece a golpear sus vidas? La respuesta la tenemos allí, en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24. Porque recuerde, hermano, que la misma palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y solamente ella puede impartirnos fe, y a través de ella el Señor imparte esa fortaleza espiritual necesaria que necesitamos para poder soportar.
y Dios a través del Espíritu Santo y por medio de su palabra nos da la sabiduría, ¿sí?, para confrontar. Ahora, esto significa, según lo que hemos leído, que los cristianos que han fundamentado su vida espiritual sobre la roca en Cristo Jesús van a permanecer. Todo lo contrario, los que oyen y ¿qué hacen? No ponen por obra, como dice Ruth, o no obedecen. Nótese algo. Así que nosotros no podemos quejarnos. ¿Sí? Cuando a veces viene una prueba, la Biblia dice que Dios nos prueba y no nos va a probar más allá de lo que nosotros podamos soportar. ¿Sí? Y cuando fracasamos y no podemos soportar una prueba, algo está mal, no en Dios, no en la congregación, no en la palabra, sino en mí. En mí. Algo está sucediendo, algo está pasando en mí. Y lo más lógico es que estoy oyendo, pero no estoy obedeciendo. Por eso cuando viene la tormenta, como no estaba sobre la roca, sino sobre la arena, vino la ruina y la destrucción. Ahora, como decíamos, si nosotros notamos el texto que leímos, nótese que ambos sufrieron ¿qué cosa? Las mismas tormentas, las mismas lluvias, pero hubo una diferencia tanto en uno como en el otro. Uno soportó, prevaleció en pie, y otro no. Estos últimos tiempos que estamos viviendo, hermano, es necesario que día a día edifiquemos nuestra vida espiritual sobre la roca que es Cristo Jesús, para poder soportar todas las cosas que vendrán, todas las cosas que vienen. Recuerde que la Biblia dice en el libro Apocalipsis que Satanás, conociendo que le queda poco tiempo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra, no para traerle caramelos, ni para abrazarlos, sino que dice con grande ira, para hacerle la adversidad necesaria, para que el hombre y la mujer no busque a Dios y aquellos que estamos en el Señor desmayemos y desistamos del camino que nos conduce al reino de los cielos, que es Cristo Jesús. Y la única forma de nosotros soportar todo esto, todos estos embates, es como afianzándonos en la palabra, que es Cristo Jesús, y fundamentando nuestra vida espiritual cada día allí. No simplemente con el hecho de adquirir conocimiento, sino de ponerla en práctica. Si no la ponemos en práctica, en vano es el conocimiento. Estamos cimentando sobre la arena. Ahora, no todos van a saber, volviendo al tema, enfrentar lo que ya se está viviendo alrededor del mundo. No todos. La pregunta es, ¿cuántos cristianos están hoy preparados espiritualmente para enfrentar el caos económico que se avecina? ¿Cuántos? De los que estamos aquí deberíamos preguntarnos, ¿cuántos de los que estamos presentes estamos preparados espiritualmente para no solamente enfrentar el caos que se avecina, sino soportarlo y no desmayar y no llenarnos de temor, a pesar de que la situación se vaya incrementando? Yo tengo una pregunta, porque desde hace unos años atrás han nacido unos falsos apóstoles, han nacido hombres y mujeres que ellos se han adueñado del título de pastores, de apóstoles, maestros, profetas, en fin, y lo único que han hecho es engañar al pueblo a través
de las filosofías huecas y vacías en cuanto a lo que es la falsa prosperidad. Y yo tengo una pregunta para ellos que hacerle. ¿Qué irán a decir los falsos profetas y apóstoles de la falsa prosperidad y de sus decretos? Nótese que ellos viven decretando cualquier cantidad de cosas. ¿Qué irán a hacer ellos cuando la crisis comience a tocarlos? En estos días me enviaron por el Facebook me causó gracia o risa, porque no recuerdo bien el nombre del hombre que me envió, supuestamente es un pastor de una congregación, y mandó allí, puso una publicación y me la envían donde él supuestamente decretaba sobre la vida de aquellos que están afiliados al Facebook o que son amistades de él decretaba sobre esos que este mes de abril que estamos comenzando, que los economistas han declarado que no va a ser fácil. Él decretaba bendiciones, prosperidad y todo lo demás. Y yo le preguntaría, y cuando empiece a afectarle a él, ¿qué va a hacer con sus decretos? Ahora, más allá, tengo otra pregunta. ¿Qué pasará con sus seguidores? Con los miles y miles de hombres y mujeres que han hecho de estos hombres más que Dios y se han vuelto sus seguidores. Seguidores no de Cristo, sino seguidores de estos falsos dioses que no son de yeso ni de cartón. Ahora los tenemos dentro de la iglesia. Son de carne y hueso. Y respiran y hablan. ¿Qué será de ellos? El Señor dijo algo interesante, hermano. Dijo que estamos en este mundo, pero que no somos del mundo, ¿sí? ¿Qué implica esto? Quiero aclarar esto bien. Lo que está aconteciendo a nivel mundial afecta la vida de los que habitan en el mundo. Y eso implica aún nosotros como cristianos, como iglesia del Señor. No me venga a decir a mí usted que los aumentos que han habido no han afectado el bolsillo suyo, o la cartera o la billetera, sí. Ya no paga lo mismo que pagaba antes. Si antes pagaba, ¿cuánto? 10 pesos por un arroz, ahora hoy paga más caro. Eso implica que le afectó su bolsillo, ¿sí? Y esto trae como consecuencia de que nos veamos en la obligación de tomar precauciones, ¿sí? Y de hecho, ahora antes lo que íbamos y malgastábamos en los supermercados y comprábamos las cosas de primera calidad, ahora algunos se ven en la obligación de bajar de calidad y buscar las ofertas. Yo anoche lo hice, Me fui por allá a un supermercado y fui en busca de algunas ofertas que estaban allí anunciando. Esta situación económica está afectando la vida aún de los cristianos, pero como vuelvo a repetir, la intención del tema es no permitirnos caer en temor y permitirnos desfallecer, porque hay una salida, hermano, ya la vamos a ver. Los cristianos también sufren la inseguridad, ¿sí?, que se está viviendo en el mundo entero. Y ya muchos están sufriendo y se ven afectados por la situación económica. Bien, Jesús dijo en una oportunidad que el amor de muchos se enfriaría. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué usted cree que el amor de muchos se enfriaría?
¿Y por qué no la soportan? ¿Por qué no pueden soportar las pruebas? Porque no están cimentados en la palabra, que es Cristo Jesús. Están cimentados en otro fundamento menos en el verdadero fundamento, que es la palabra del Señor. Nótese algo, todos los grandes imperios que han existido sobre la faz de la tierra y han basado su poderío en el dinero, todos, sin excepción alguna, se han venido abajo. Todas, ¿sí? Podemos citar algunos imperios. Egipto, que representa los placeres del mundo, se vino abajo. Babilonia es uno de los imperios más esplendorosos que ha existido. Nabucodonosor se jactaba de su grandeza. Y esto implica que Babilonia representa el orgullo y etcétera. Ahora, como dije, cuando un imperio o un hombre, una persona, basa su fundamento en el fundamento que no es Cristo Jesús, su vida está basada en el dinero, siempre termina desviándose hacia las cosas del mundo y termina fracasando. Y lo estamos viendo. ¿Por qué traigo esto a cotación ahorita? Como dije, estos falsos apóstoles, maestros, profetas, en fin, que se han tomado la tarea de impartir una falsa enseñanza a sus seguidores, ha causado que ellos fundamenten sus vidas no en el verdadero fundamento que es Cristo Jesús, no en la palabra, sino en el dinero. Porque el tema central de ellos, ¿cuál es? El dinero. No hay otro tema central para sus vidas. Entonces, es lamentable por ellos. Y es lamentable por aquella hombre, aquella mujer que fundamente su vida en el dinero, porque nótese que la situación económica se está incrementando y estos imperios que se han levantado, religiosos, que se han levantado y se han fundamentado en el dinero, tarde o temprano van a caer por sí mismos, por su propio peso. ¿Sí? El Imperio Romano fue fundado sobre el poderío militar y para sostenerlo gastaron mucho dinero. Lo mismo sucede con los Estados Unidos en estos tiempos, ¿sí? Han gastado cualquier cantidad de dinero manteniendo su ejército, ¿dónde? En Irak. Y ellos han fundamentado su cimiento en las riquezas, ¿sí? Y ellos en el 2013 se vieron afectados. A pesar de que es la potencia mundial, es una potencia mundial, se vieron afectados cuando las bolsas económicas en Nueva York se desplomaron. Sí, bajo el Imperio Romano vivió Jesús y los primeros cristianos. Sin embargo, ni Jesús ni los primeros cristianos se doblegaron ante ningún imperio. ¿Ok? Como decía, los Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, llegó a estar en quiebra hace un tiempo atrás, en el 2013, cuando la bolsa de valores de los Estados Unidos cayó. Y este fue un evento que marcó la historia de la humanidad. Y si traemos a memoria algo, hermano, nótese algo. Los Estados Unidos fueron fundados ¿por quiénes? Por hombres temerosos de Dios. ¿Verdad que sí? Esta nación nació, sus principios, y por muchos años se mantuvo en el verdadero fundamento, que es la palabra del Señor.
¿sí? Pero un día ellos tomaron la decisión de abandonar al Señor y empezaron a dar algunos decretos. Por ejemplo, sacaron a Dios de las escuelas, antes oraban, en fin, y por decreto, por ley, determinaron sacar a Dios de las escuelas y determinaron sacar a Dios de todos los lugares, ¿sí? Entonces, ellos fueron fundamentando, fueron creando sus propios dioses. Y el Dios de ellos, ¿cuál es? La riqueza. Las riquezas. Y fueron construyendo sus propios dioses y abandonando al verdadero Dios y fundamentándose en aquello que no es verdadero, sino que es efímero, algo que no es sólido. Entonces, me llamaba la atención que cuando leía la historia, este país fue el país que más misioneros ha enviado, misioneros cristianos, ha enviado alrededor del mundo en la historia del cristianismo. No hay otro país comparable a los Estados Unidos en cuanto a haber enviado misioneros. Y nótese en el estado que hoy en día están. ¿Sí? Sus habitantes, Dios comenzó a bendecirlos, empezaron a crecer y a crecer. Y un día se olvidaron de Dios y sus habitantes se volvieron al Dios dinero. Y esto trajo como consecuencia el fracaso de 2013. Ahora, este fracaso generó gran temor e inseguridad en la vida de muchos gobernantes y en la ciudadanía en general, en muchos países que se vieron afectados por la caída de la bolsa de valores allá en Nueva York, el Wall Street. Hoy día, en algunas naciones, como en aquel entonces, algunos gobernantes están en la misma condición de temor y nerviosismo, como el ciudadano común. No se crea que nosotros no somos los únicos que sufrimos y estamos, el ciudadano común es el que está allí nervioso. Sí, y hay cristianos que están igual de nerviosos. Y ya vamos a ver por qué. Yo no sé si usted cuán importancia le da a usted las noticias, pero yo cuando cada debate que hay, mírese que el gobierno anterior tuvo que mantener una mentira por muchos años. Pero si lo analizamos psicológicamente, había un temor en ellos. Ellos sabían la realidad, la verdad de la situación económica y sabían de cómo estaba el país y cómo dejaban al país. Pero tenían temor y miedo de decirle la verdad al pueblo, porque ellos mismos sufrían el miedo y el temor. El actual presidente, gobernante de esta nación, junto con todo su conjunto de ministros y todo lo demás, están padeciendo lo mismo. Hay cierto nerviosismo. Están buscando la solución a un problema que ellos dicen heredaron, ¿verdad que sí? Pero esta situación es a nivel mundial, Y nótese que ellos señalan mucho que están muy alerta y pendiente de lo que va a acontecer en Brasil, porque la economía de Argentina depende mucho de Brasil, y ellos están buscando aliarse ¿a dónde? A otras naciones, porque ellos saben lo que viene. Si allá en Brasil no se resuelve la situación que hay, Argentina se va a ver bien afectada económicamente, aún más de lo que se está viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué han hecho los gobernantes? Buscar afiliarse a otras naciones, buscando una solución. Esto indica que ellos tienen cierto temor y hay cierto nerviosismo en sus vidas,
sabiendo que la responsabilidad que tienen no es fácil, ¿sí? Ok. Jesús personificó el dinero, usted sabía eso, ¿no? Como un señor, como un Dios que puede gobernar a las personas. Y ahí es donde está el error. Y ahí es donde está el fracaso de muchos. Vamos nuevamente a Mateo 6:24 para desglosar esto. Mateo 6:24. Libro de Mateo, capítulo 6, verso 24. ¿Lo tiene? Nótese lo que dice el Señor. Ninguno. Yo voy a poner aquí en paralelo para que podamos leer. Yo tengo la versión textual y vamos a leer las dos versiones, la textual y la versión Reina Valera, ¿sí? Porque la gran mayoría tiene la versión Reina Valera para que no haya confusión. Dice el Señor allí, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? La versión Reina Valera dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ahora, nótese aquí que la palabra ninguno, ¿qué implica? El vocablo ninguno aquí es ni uno solo. Nadie, él mismo lo está declarando, nadie, ¿sí? Nadie puede servir a dos señores. Es decir, es una imposibilidad que una persona pueda servir a dos señores a la misma vez. ¿Sí? Entonces dice, ninguno puede, ¿qué cosa? Servir a dos señores. El vocablo servir aquí se tradujo de una palabra griega que se lee, yo lo anoté, douleuo, de donde se deriva la palabra doulo, que traducida en nuestra Biblia, o es traducida en nuestra Biblia como esclavo. ¿Sí? Entonces nadie puede ser esclavo de dos señores. ¿Y qué es ser esclavo? ¿Qué es ser doulo? Como dice, ¿sabe que Pablo dice siervo del Señor o esclavo del Señor? ¿Sí? Ser esclavo es pertenecer a alguien. Entonces yo quiero que vaya agarrando dimensión de la enseñanza. Jesús dijo, nadie puede ser esclavo de dos señores. ¿Sí? Y ser esclavo implica pertenecer a alguien. En este caso, según el texto, o pertenecemos a Dios o le pertenecemos al dinero, pero lo cierto es que no podemos pertenecer a los dos a la misma vez. Sí, ser esclavo es alguien que obedece completamente a su amo. Y vuelvo a repetir, Jesús está personificando al dinero y está haciendo del dinero, o lo está señalando como un Dios. Y todo aquel que se hace esclavo del dinero obedece a su Dios. Completamente, lo obedece. ¿Sí? Un esclavo es alguien que no tiene derecho. ¿Sí? En el caso de los cristianos, nosotros decimos que somos esclavos ¿de quién? De Jesucristo por amor. ¿Sí? Somos siervos del Señor por amor. Jesús vino no a esclavizarnos, sino a libertarnos de la esclavitud de nuestro amo, como era el pecado. Obedecíamos antes
a otro señor. ¿Sí? El pecado gobernaba nuestras vidas. Fuimos libertados por el Señor. Una vez experimentada esa libertad, ¿qué hacemos? Nos sometemos voluntariamente al gobierno de Cristo. ¿Y cuándo demostramos esto? ¿Sabe que en el Padre Nuestro, qué dijo Jesús? Hágase ¿qué? Tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida, así como en el cielo, también en la tierra. Y eso implica que ya no es mi voluntad quien gobierna, sino que es la voluntad de Dios quien me gobierna. Ok. En el libro de Mateo, capítulo 6, verso 24, tenemos una palabrita interesante. Entonces, va conmigo, ¿no? Jesús dijo, nadie puede ser esclavo ¿de quién? De dos señores. Esta palabra se traduce de una palabra que se lee kurios y significa supremo señor, suprema autoridad, soberano señor, amo o dueño. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Nadie puede ser esclavo ¿de quién? De dos señores. Y esto implica supremacía, en señorío, suprema autoridad, soberano, o sea que por encima de él no hay otro para la vida de esa persona. Amo o dueño. ¿Sí? Ok. ¿Va conmigo, no? ¿Sí? No podemos ser esclavos de dos señores. Y él ahí señala a los dos tipos de señores que se está refiriendo. ¿Ok? Ahora, esta palabra, señor, la usaba el César. Él se la atribuía a sí mismo, ¿sí? Por eso vemos que los cristianos, los primeros cristianos, fueron perseguidos y asesinados. ¿Por qué? Porque cuando a ellos le imponían que tenían que reconocer al César como ¿qué? Como el Señor. César es el Señor. Y ellos decían, no. Mi Señor no es César, es Cristo Jesús. O sea, que ellos reconocían a Jesús como el soberano en sus vidas. Ellos reconocían que Jesús era el amo de ellos. Ellos, en otras palabras, decían, César no es mi amo, César no es mi dueño, y por lo tanto no estoy dispuesto a obedecerle o a someterme a sus caprichos que van en contra de la voluntad de Dios. De hecho, César se hacía a sí mismo un Dios. Por eso él reclamaba que lo adoraran, porque él se autonombraba Dios, ¿sí? Y esto implicaba que entonces todos los que adoraban a César estaban bajo su gobierno, su autoridad, y tenían que estar dispuestos a obedecer. Esto implica que si el César decretaba un día nacional de fiesta a nombre de una diosa pagana, como solía hacerse, todos los seguidores del César tenían que obedecer. Y los cristianos estaban dispuestos a morir por la causa del Señor Jesucristo. Y decían, en otras palabras, le decían, mi dueño y mi amo es Cristo Jesús. Y estoy dispuesto a someterme a Él. Y obedezco a Él en todo. Ok, ¿sí? Esto les costó a los cristianos primitivos ser ¿qué? Mártires, por no reconocer el señorío de César sobre ellos, sino el de Jesús. ¿Va conmigo en la enseñanza, no? Ok. Jesús dijo, en otras palabras, ninguno puede someterse de una manera soberana y someterse a dos amos.
Luego el texto nos indica a nosotros cuál es la razón. Leamos el texto nuevamente. Dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno, ¿y qué más declara? Y amará al otro. Amará al otro. Amarás a uno y aborrecerás a otro. Cristo está, ¿qué cosa? Personificando al dinero como a un señor. Y nadie puede servir a los dos señores. Amén. Esta realidad, lamentablemente, la viven muchos cristianos. Pretenden servirle al Dios de la riqueza o al Dios Mamón, y pretenden servirle al único y Dios verdadero. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a tomar una determinación. Muchos cristianos pretenden amar a dos señores, en este caso al Señor dinero y al Señor Jesús. Y tengo algunas preguntas. ¿Cuántos adoran realmente al Señor? ¿Y qué Dios estamos adorando nosotros, hermano? ¿Qué más señaló Jesús en el texto? No se me vaya del texto. Dice, aborrecerá al uno y amará al otro. ¿Y Jesús habló sobre amarás al Señor? Ok. Y después declara y dice, o estimará a uno y menospreciará al otro. La palabra estimar se tradujo del griego y se lee de la manera siguiente: ante homai, y significa, óigase bien, sostenerse, aferrarse, adherirse a alguien con toda su fuerza. ¿Va conmigo? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿O qué Dios estamos adorando nosotros? ¿Sobre quién nos estamos aferrando nosotros realmente? ¿O a quién nos estamos adheriendo nosotros con toda nuestra fuerza? Si usted tiene la respuesta a esa pregunta, va a tener la respuesta al tema de hoy, de cómo confrontar nosotros la crisis económica. Nótese que el texto dice, ninguno puede amar a dos señores. Yo no puedo amar a dos señores porque estimo a uno, o sea, me sostengo, ¿sí? Me aferro, me adhiero a uno y al otro lo tengo por menos, por poco. Lo menosprecio, lo tengo en baja estima y el otro pasa a ser de menos importancia en mi vida. Y ahí yo tengo que tomar la decisión para poder soportar, confrontar la situación económica. ¿Qué tengo que hacer entonces? La palabra menospreciar en hebreo, en el griego se lee catafroneo y significa tener en poco, quitarle valor, quitarle importancia. Entonces el texto lo podemos entender de esta forma: en el Dios que estás confiando es al que te vas a aferrar,
de quien te vas a sostener. Ahora, ¿cuál es su Dios? ¿Qué Dios estamos adorando? Mire que esa pregunta, si la ampliamos, podemos decir, ¿mi Dios cuál es? ¿El dinero? ¿Cuál es mi Dios? ¿Mi propia prudencia? ¿Quién es mi Dios? ¿Mi cónyuge? Para los que depositan su plena certeza, confianza en su cónyuge. ¿Cuál es? ¿A qué Dios me estoy aferrando? ¿A mi fuente de empleo? Y si se cierra la fuente de empleo por la situación económica, ¿qué va a ser de mi vida? Es la pregunta, ¿no? Es la pregunta. Yo quiero que usted vaya analizando. Porque vuelvo a repetir, la intención no es que nosotros entremos en el mismo temor que tienen los demás, aquel que no conoce a Cristo. Si nos aferramos a Cristo y amamos su palabra, inevitablemente despreciarás el dinero. No lo vamos a tener como un ídolo o como un Dios. Si nos abrazamos a las riquezas y cimentamos nuestras vidas en el dinero, estamos entonces menospreciando y teniendo en poco y dándole poco valor y desestimando ¿a quién? Al Señor, a Cristo. ¿Sí? En estos últimos tiempos que vivimos, donde la economía mundial se ve afectada, es donde los cristianos vamos a ser probados y es donde nosotros tenemos que decidir qué Dios es el que yo estoy adorando, sobre quién estoy aferrando mi vida, dónde estoy cimentándome espiritualmente. Entonces, y veremos quiénes son aquellos que durante muchos años han cimentado su vida sobre la roca que es Cristo Jesús o sobre las riquezas. Recordemos que las riquezas no son el verdadero fundamento sólido, pero lamentablemente muchos han cimentado sus vidas sobre las riquezas y sobre todo en estos últimos tiempos creen que sin el dinero nada son, no pueden existir y no les queda otra sino que quitarse la vida. Entonces, cuando fundamos nuestras vidas en Cristo, puede venir las tormentas que quieran venir, nunca jamás vamos a ceder, porque ese fundamento es inconmovible, hermano. Pero tenemos que determinar qué Dios estamos adorando nosotros realmente. Eso Dios lo sabe. Dios escudriña los corazones. Dios sabe quiénes de los que estamos presentes hemos depositado toda nuestra fe y confianza en Él y quiénes no. Pero les tengo una noticia. No podemos servir a dos señores. Nadie puede servirle a dos señores a la misma vez. Y según el Dios a quien usted está adherido, ese es su verdadero Dios. La palabra que Jesús usara para riqueza es una palabra arameo que se lee, como lo dice el texto, la versión textual, mamón, y significa riquezas en la iglesia, riquezas en la Biblia, perdón. Ahora bien, mamón es aquello en que se confía, se traduce por tesoro, significa el beneficio que puede obtener. ¿Trae beneficio el dinero, sí o no? Y el uso que se puede obtener en el dinero cada vez que se obtiene en ganancia.
también significa la confianza que depositamos, ¿dónde? En el dinero. Entonces, existen que solo creen que su futuro está seguro, ¿dónde? ¿Dónde está su futuro asegurado? No en Cristo Jesús, sino en el dinero. Y cuando se ven sin dinero, ¿qué acontece? Viven angustiados y hasta cambian de humor, ¿no? Malhumorados viven, enojados. ¿Verdad que sí? Ruth se sonríe. ¿Conoces Ruth? Bueno, hay quienes... Ahora, ¿qué dijo la Biblia con respecto al dinero? Porque el problema no está en el dinero en sí, el dinero es neutro. El problema no está en el dinero en sí, sino en el amor al dinero. ¿Está Dios en contra del dinero? Pregunto. ¿Dios está en contra del dinero? No, ¿verdad que no? ¿Sabe que en el libro de Éxodo, capítulo 20, 1 al 5, hay algo aquí interesante? Todos conocemos allí y el Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrá dioses ajenos delante de mí, en fin, ¿verdad? Y declara algo interesante, porque yo soy Jehová que celoso. ¿Sí? Nuestro Dios es un Dios ¿cómo? Celoso. Ahora, ahí vuelvo a repreguntar, ¿quién gobierna nuestra vida? ¿Quién realmente gobierna nuestras vidas? ¿Cuál es el Dios que estamos adorando nosotros? ¿Sobre quién hemos depositado nuestra ciega confianza? ¿Sobre quién hemos depositado ciegamente nuestra confianza realmente? Aquí estamos hablando en este caso del dinero, para no señalar otras cosas. ¿Quién es ese Dios que lo motiva a usted vivir cada día? Realmente. ¿Quién es ese Dios que le da motivo de usted vivir en paz y estar seguro? ¿Es Jesucristo o es el dinero? O podemos señalar, son sus propias fuerzas. Vuelvo a repetir, hay quienes creen que su futuro está garantizado ¿dónde? No en Cristo, sino en el dinero. ¿Sabe cuántas familias han arreglado matrimonios de sus propios hijos para supuestamente garantizarle un futuro a la novia o al novio? ¿Cuál es el consejo que hoy en día se le da a los hijos cuando están de novio? Que primero vean si la billetera tiene dinero o no. Lo primero que hacen es ver de dónde viene, cuáles son sus parentescos familiares. ¿Sabe la cantidad de situaciones que yo he tratado concerniente a esto? Familias destruidas porque el hijo se enamoró de una chica que ellos declararon que no era la adecuada, porque no venía de una familia que económicamente estaba bien posicionada, o viceversa, una chica que se enamora de un chico que su familia no está
bien posicionada económica. Porque según ellos creen que no hay futuro para ese matrimonio porque no hay dinero. Pero el futuro está asegurado es en Cristo Jesús. Nosotros como cristianos tenemos que pensar eso. El futuro de sus hijos está fundamentado ¿en dónde? El futuro de nuestros hijos está fundamentado no en las riquezas, sino en Cristo Jesús. Entonces, vuelvo a repetir, ¿quién gobierna nuestra vida? Si es el dinero y usted dice que es cristiano, nótese que allí el Señor dice que Él es celoso. Esto implica que Él no acepta otro Dios dentro de su pueblo. Y es lo que estos falsos profetas y apóstoles han querido o han intentado de hacer, de querer introducir otro Dios que no es el verdadero Dios, sino que es el Dios de la riqueza. Y muchos se han comido y se han tragado ese cuento. Muchos. Entonces, tengo unas preguntas para ustedes y ya estamos concluyendo. ¿Qué espíritu está detrás de las posesiones que tenemos? ¿Qué instrucciones estamos siguiendo respecto al dinero? ¿Y cuál es el motor que nos hace vivir? Como decíamos, el dinero en sí no es malo, porque el dinero no tiene el problema en sí, sino el uso que le damos. Esto quiere decir, hermano, que no podemos hacer de él, ¿qué? Un Dios. Dios no está en contra del dinero, sino en contra que hagamos del dinero nuestro Dios. ¿Y usted sabía algo? Que la Biblia dice que la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Y por dinero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha acontecido? ¿Ah? Muchos por dinero, ¿qué hacen? Asesinan, roban, trafican con armas y drogas, sin importar el daño que hacen a los demás. Trafican con órganos humanos y aún con personas en cuanto al trata de personas, etc. Otros, por amor al dinero, se corrompen en la corrupción, como en el caso de muchos políticos y gobernantes y aún empresarios a nivel mundial. Mire la situación que hay allá con Lula en Brasil. Está acusado de corrupto. Y a la misma presidenta. Mira lo que está sucediendo acá con los que gobernaron anteriormente a este gobierno. Hay una cantidad de acusaciones de corrupción. Y así como acá, como en Brasil, a nivel mundial se ve lo mismo, ¿sí? Gobernantes implicados en la corrupción. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Otros, por amor al dinero, se corrompen, como dije, en la corrupción, y otros estafan. Y aquí es donde muchos reprobarán. Hablando de los cristianos, a medida que este problema económico se incremente. ¿Por qué, hermano? Hoy tenemos muchos cristianos que lamentablemente se han postrado ¿dónde? ¿Ante quién? Ante el Dios Mamón. Solo hablan de él, piensan en él y trabajan única y exclusivamente para ese Dios. No tienen otro tema de mayor importancia para ellos que no sea Mamón. No hay otra enseñanza. Ya el tema de santidad, tema de cielo, de infierno, de pecado, ha sido suplementado por el tema principal en sus vidas, que es Mamón. ¿Sí? Ahora, con esto concluyo y nos vamos. Una de las mentiras más sutiles y peligrosas
de Mamón en las iglesias cristianas, tomando en cuenta lo anterior, de lo que es la corrupción, de lo que es la avaricia. A ver, hay un texto bíblico que habla de la avaricia y es Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Vamos a leerlo rapidito. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Note lo que dice allí. Primera de Timoteo 6, 10. Y con esto vamos concluyendo. 6, 10 de Timoteo. Mire lo que dice. Porque raíz, lo que está arraigado allá, lo más profundo, de todos los males es el amor al dinero, el cual, oiga bien, codiciando, algunos se descarriaron. ¿De dónde? De la fe, y se traspasaron a sí mismo con muchos dolores. ¿Está equivocado Pablo el apóstol allí hablando bajo inspiración del Espíritu? No, hermano, no. La palabra codiciar implica extenderse hacia algo, una meta. Extenderse a alcanzar, en este caso, única y exclusivamente riquezas por amor al dinero, y sufrieron dolores, sufrieron las consecuencias por haber abandonado al verdadero Dios para irse detrás del Dios Mamón. Ahora, ¿cómo ha influido esto en estos últimos tiempos dentro del cristianismo? Como señalaba, una de las mentiras más sutiles y peligrosas de Mamón en las iglesias cristianas no es única y exclusivamente traer sus falsas enseñanzas, ¿sí?, mezcladas con metafísica y mezclada con la psicología y otras cosas más. Una de las mentiras, y yo no estoy en contra que se haga, que se construyan hospitales, que se construyan colegios y universidades, y etcétera. No estoy en contra de eso, ¿sí? ¿Tiene algo de malo hacer eso? ¿Construir universidades cristianas? ¿Colegios cristianos? No. ¿Hospitales cristianos? No, no tiene nada de malo. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema en que se haga esto? Ajá. Lo disfrazan. ¿Sí? Hay un disfraz. ¿Por qué, hermano? Si supuestamente es para brindarle un servicio a la comunidad, estos hospitales, colegios y universidades cristianos son privados, ¿verdad que sí? Supuestamente para impedir que, en el caso de la universidad y los colegios, para impedir que los jóvenes de la iglesia se contaminen con el mundo, pero son los más caros. Son los más caros en cuotas mensuales. Entonces deberían de ser más accesibles. ¿Sí? Y lo otro es que la iglesia pierde la visión. Porque la visión central de una iglesia es no crear empresas, sino predicar el evangelio. Y hay algo que, menos mal que acá tenemos profesores, maestros con títulos, ¿no? Si hay uno por ahí que quiere ser maestro, tiene que alcanzar el título primero, ¿no? Pero hay algo interesante, y esto lo vengo denunciando hace rato, y ha caído mal en algunas personas, que dentro de esos mismos colegios cristianos y esas universidades cristianas tenemos profesores sin título que no tienen el título y están ahí dando instrucciones. Y tenemos aún gente inconversa enseñando. Y no hay la prioridad para los cristianos, como por palanca. Yo no estoy en contra de los que se construya. Lo que estoy en contra es cuál es el fin real por la cual usted construye lo que construye.
La iglesia va a construir un colegio con la mira de llegar a una universidad. Está bien, excelente. Sí, es una bendición hacerlo, no está mal hacerlo. Pero ¿dónde está el problema? Si es supuestamente para ayudar a la sociedad y alcanzar otros para el Señor, entonces hay que darle el uso que corresponde, que debemos darle, ¿sí? Y en vez de ser lo más caro, tiene que ser lo más accesible para la comunidad. ¿Se entiende esto, hermano? Ah, pero ellos han hecho de esto que han hecho, mire que es tan sutil, las disfrazan para construir imperios basados en el dios Mamón y obtener riquezas, y hacen de esto empresas. Pero ellos caerán solos por su propio peso cuando el tsunami económico que se avecina los toque. Porque cuando ya no puedan pagar más las mensualidades, no sé qué irán a hacer con todo lo demás. Creyendo que el futuro está allí, basado en la riqueza, y hacen lo que hacen. Entonces, para concluir, nosotros debemos buscar refugiarnos no en las riquezas. Tenemos que aprender a refugiarnos no en el dinero, sino en el Dios verdadero. Jesús dijo: mío es el oro, mío es la plata. La tierra y su plenitud le pertenecen a Él. Concluyo. ¿Quién es tu Dios? Recuerde que viene un tsunami económico, de crisis económica. Según sea tu fundamento, ¿vas a prevalecer o vas a desfallecer? Si el fundamento es Cristo, nos quedamos tranquilos. Pero si su fundamento son las riquezas, es motivo de preocupación. Es necesario que vote hacia Dios y se vuelva al Dios verdadero, que es Cristo Jesús. Amén. Oramos al Señor. Señor mi Dios,